Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de Lord de Valorant. En esta ocasión y continuando con esta seguidilla de videos, vamos a repasar toda la información del lore que hubo en la actualización 12.02. Este update no tiene muchas cosas a comentar, sin embargo, eso no quiere decir que no sean cosas importantes. Y es que la información del lore que vamos a analizar en este video son 3 nuevos correos. Comenzando así con Omega Viper, quien emite una respuesta al correo falso que Cypher envió haciéndose pasar por Delacroix. Y si en alguna ocasión ya veíamos que contestaba de manera sarcástica, ahora su respuesta es mucho más contundente, pues lo acusa de intentar congraciarse con un superior de forma lamentable, ya que dice que los archivos no tienen ninguna relevancia, prácticamente no humillándolo, pero sí despreciando el esfuerzo. Pero bueno, con esto se confirma que Viper abrió los archivos dando por exitoso la trampa de Cypher, y con esto podrá tener acceso a los sistemas de Legión. Ahora ya solo queda eliminar cualquier rastro o registro de estas interacciones, tal como se lo hizo saber a Viper en su momento. Es así como vemos el primer correo dentro del campo de tiro, en donde Cypher cumple con su último paso, el cual es borrar todo registro, desconectando la cuenta de Atlas de Delacroix, y ejecuta varios comandos para purgar la caché, eliminar registros de rastreo, reinicia nodos y claves y finaliza desconectando el relé espejo. En términos simples, Cypher limpia absolutamente todo rastro de su intrusión. Con esto también se asegura de que no pueda ser rastreado de vuelta. Sería prácticamente imposible, a menos claro, existe la posibilidad que Viper supiera que fue una trampa y dejó adrede que ingresaran para darle información falsa. Esto es solamente un supuesto, dado de que algunos son escépticos a que todo haya salido bien, y la verdad es que todo puede pasar, por lo que no podemos descartarlo y de momento queda esperar. Por otro lado, tenemos el segundo correo por parte de Fade, en donde conocemos que el punto de acceso al sistema de Legión está activo. Lamentablemente, solo puede ser audio, ya que una señal en video es demasiado peligroso. Además, la señal, que dicho sea de paso, es un asco, pues tiene mucha interferencia y se interrumpe constantemente. Sin mencionar que para que no sean descubiertos, el micrófono tendrán que moverlo. Aún así, fue lo mejor que pudieron hacer. Algo a destacar es que esta conexión, además de no ser estable, tiene bastante probabilidad de que no sea permanente, por todas las dificultades que tiene. Otra cosa, y esto me causa gracia, es el cómo Fake dice pudimos hacer en su correo. Perdón, pero esto me suena a manada, y sin desmerecer a la loquita, pero de momento no hemos visto que ella haya realizado alguna acción. Todo esto de infiltrarse fue realizado por Cypher. Y bueno, algunos dicen que puede que ella también tenga conocimientos informáticos, pero no hubo nada anteriormente en la historia que indicara esto. Y sí, es una investigadora, pero la deducción no está relacionada a la destreza informática. Solo digo, ya que se siente raro, siendo que ya tenemos perfiles de personajes bien definidos. Pero bueno, déjenme en comentarios qué opinan ustedes. Con esto finalizamos el análisis de la actualización 12.02. Sé que es bastante corto, pero créanme, es compensado en la siguiente update, pues todas las cosas parece que se irán a complicar, y en el próximo análisis veremos cómo evoluciona esto, porque si algo está claro, es que queda poco para avecinar un nuevo enfrentamiento. Yo me despido por ahora, nos vemos en una próxima ocasión, adiós.